Hay diversos tipos de leyendas urbanas en este mundo, y en los últimos años, gracias al desarrollo de la tecnología, se han creado diversas historias sobre videojuegos con un trasfondo sobrenatural. Se dice que hay maldiciones que envuelven a varios títulos, los cuales esconden relatos de gente que experimentaron sucesos paranormales al término de su experiencia con ellos mismos. El día de hoy te presentaré 4 historias de juegos que se han ganado la fama como malditos y de alto riesgo al jugarlos. La leyenda cuenta que el misterioso pueblo Lavanda tiene en su tonada un mensaje que solo puede ser captado en su versión japonesa de Game Boy. Según cuentan, los niños menores de 14 años pueden escuchar en esta versión pequeños murmullos producidos por la bitonalidad de la melodía, que son captados por la sensibilidad de sus oídos, los cuales conducirán a los oyentes a actos suicidas. La canción original es muy aterradora por sí sola. Si recordamos, es aquel pueblo donde mueren los Pokémon. Hay registros de muchos suicidios de niños en Japón, donde todos sufrían los mismos síntomas, que iban desde el insomnio a casos fuertes de depresión, la cual a esa edad puede ser tan fuerte que podría causar suicidio. Según investigaciones, revisaron el juego de cada niño que se suicidó con estas características, y todos tenían el parecido que solo habían llegado hasta Pueblo Lavanda. Por esta misma razón, se mandó a arreglar la canción para el resto del mundo. Nintendo se conoce por ser una compañía especializada en crear juegos aptos para todo público, siempre controlando la censura lo máximo posible y siendo muy estrictos con ella misma. Es por eso lo raro de este caso, ya que Taboo, un juego que desarrolló Nintendo hace ya tiempo, tiene trasfondos muy oscuros, los cuales te llevan a pensar que no puede ser creado por una compañía cuyos valores son totalmente lo opuesto. El juego trata sobre hacer un tarot con el jugador, con el fin de supuestamente predecir su futuro. La persona al jugarlo tiene que introducir su nombre, fecha de nacimiento, y si somos hombre o mujer. Luego de esto tenemos que preguntarle algo al juego vía un teclado que él mismo nos proporcionará. Después de esto, empezará a barajar las cartas y mostrarnos la respuesta a nuestra anterior pregunta. Testimonios de diferentes personas aseguran que las predicciones que les ofreció el juego se hicieron realidad, e incluso Taboo no se limita a decir la fecha de la que morirás. Y por muy mala suerte, varias de estas predicciones han terminado en hechos trágicos. El manual del juego quita toda responsabilidad a Nintendo sobre las predicciones hechas en el mismo, por lo cual un escalofrío es poco a la hora de tratarse de un juego como Taboo. Trataré de ser lo más breve posible. La leyenda detrás de Tails Doll es bastante extensa y muy difícilmente se consigue la versión completa. Una historia que se basa en asesinatos reales a personas comunes como todos nosotros. Sucedió en Estados Unidos por el año de 1983. El primer caso se presentó, una masacre en una casa donde hubo 5 muertos y 2 heridos. Fue una masacre que tuvo mucho impacto en los noticieros, más que nada por la manera en la que murieron. En el pecho de los asesinados se podía observar 2 letras, las cuales eran T y D. Uno de los sobrevivientes mencionó que se trataba de un oso con ojos de fuego y sangre que chorreaba por su boca. Tiempo después murió esta víctima. La gente pensaba que un psicópata andaba suelto, el cual iba dejando manchas de sangre por la ciudad con la insignia de TD. En 1984, varios oficiales vieron lo que parecía una figura extraña escribir en el suelo la marca de TD. La policía corrió tras el extraño ser a máxima velocidad, siguiendo los rastros de sangre que este dejaba. Finalmente los guió a un cementerio donde lo perdieron de vista, pero antes de eso un oficial logró tomar una foto que dejó perplejos a todos los que la observaban, ya que se trataba de un ser parecido a un oso de peluche todo sangriento, con un machete en la mano brincando entre las tumbas para escapar de aquel lugar. Tras aquel suceso y por varias circunstancias más, se reveló la noticia a nivel nacional, lo cual ocasionó un caos tremendo. Pero la iglesia atacó en 1988 y tras una serie de misas y rezos que duraron un mes, un padre muy devoto tuvo la oportunidad de enfrentarse a TD cara a cara. Toda la gente a su alrededor empezó a rezar al mismo tiempo mientras TD se debilitaba. Empezando a llorar sangre, comenzó a gritar: "No, paren, no puedo más". El padre lanzó agua bendita al cuerpo de TD y él empezó a botar sangre a chorros y luego se deshizo por completo cada una de sus costuras, lo cual causó una explosión a su cuerpo entero.
Se vivió paz por mucho tiempo, pero un día marcó un cambio en esta paz. La compañía Sega creó el juego Sonic R, un juego bastante llamativo por sus características, pero el cual escondía un personaje llamado Tails Doll, el cual lo relacionaron de inmediato con el demonio asesino de hace años, conocido como TD. Todas las descripciones eran idénticas a las del ente que causó tantas muertes y tristezas a las personas. Mucha gente denunció a Sega por la creación de ese personaje. Sega solo pudo escudarse comentando que era pura coincidencia. Aún así fueron culpables y por los cargos emitidos perdieron casi todo el dinero y ganancias obtenidas. Se dice que por esto Sega dejó de crear consolas. Se decía que todo había vuelto a la normalidad, pero en 1998 un agente de gobierno fue brutalmente asesinado y en su pecho había una nota que decía: "Gracias a ustedes por temerme a mí, y gracias a Sega yo he regresado. Ahora seré Tails Doll". Polybius es un supuesto videojuego arcade que se convirtió en una leyenda urbana. Según la historia, el juego fue lanzado al público en 1981, causando efectos devastadores a los jugadores, tales como locura, estrés, horribles pesadillas e incluso tendencias al suicidio. Poco tiempo después de su lanzamiento, el juego desapareció sin dejar rastro. Aún no hay pruebas de que este juego haya existido. Curiosamente, la máquina al principio provocaba una gran adicción, pero después generaba un odio visceral al mismo. Los jugadores olvidaban en qué consistía el juego de forma escalonada, por lo que hoy en día es casi imposible encontrar un testimonio de alguien que haya conseguido jugar y lo recuerde a la perfección. Cuando se cerraban los salones de juegos, algunos testigos afirmaban ver a dos hombres con trajes negros, que entraban a hablar con el dueño de los salones y tomaban notas en virtud de los efectos que el dependiente les relataba. Esto acrecentó la sospecha de que la máquina pertenecía al gobierno estadounidense. Finalmente, la prensa local de Portland se hizo eco del fallecimiento de un jugador que sufrió un ataque epiléptico mientras jugaba. Al día siguiente, empleados de la compañía vestidos como siempre de negro acudieron a todas las salas en donde se había instalado el juego y desmantelaron todas las unidades, haciéndolo desaparecer para siempre. Hay infinidades de historias y leyendas que mencionan algunos títulos de videojuegos como malditos, los cuales son imposibles de mencionar en un solo video, por lo cual, si te gustó y se te hizo interesante, procuraremos abarcar más de ellas en otra oportunidad. Muchas gracias por permitirme por unos minutos narrarte algunas de estas historias. Yo soy Eddie Warboy.